Mi hija me bloqueó tras el divorcio sin escuchar mi versión de los hechos, me contactó ahora, 8 años después, para reclamar mi herencia. Yo, un hombre de 54 años, me divorcié de mi mujer de 48. Hace 8 años y mi hija de 28 años cortó todo contacto conmigo y eligió el lado de su madre sin ni siquiera preguntarme cómo me sentía. Aunque mi divorcio fue hace casi una década, me ha llevado mucho tiempo aceptar cómo fueron las cosas y hacer las paces con mi vida. En parte porque mi exmujer intentó destruir completamente mi reputación, pero sobre todo porque quería mucho a mi hija y estar completamente apartado de su vida fue más duro que nada. Como ella era adulta en ese momento, no había forma de que yo estuviera en su vida a menos que ella quisiera, y parecía segura de su decisión de elegir a su madre antes que a mí. No tengo más familia que mi madre, que padecía Alzheimer, así que aquella experiencia fue sin duda una de las peores cosas que me han pasado nunca. Intenté ponerme en contacto con mi hija varias veces después del divorcio, pero ella estaba decidida a ponerse del lado de su madre y ni siquiera intentó escuchar mi versión de los hechos. En un momento dado, mi ex se puso en contacto conmigo y me demandó por acoso si no dejaba en paz a mi hija. Eso me aclaró las cosas y dejé de ponerme en contacto con ella. He pasado los últimos 8 años cuidando de mi madre y centrándome en mi carrera. He tenido algunas relaciones esporádicas, pero siento que no puedo confiar plenamente en otra persona después de mi divorcio. Esa ha sido mi vida durante casi una década. Lo siento si parezco un escéptico. La razón por la que escribo este post es porque mi hija se ha puesto en contacto conmigo después de todo este tiempo. Me alegré muchísimo y pensé que por fin había entrado en razón y comprendido que el divorcio no era solo culpa mía. También me reconfortó, en particular, porque mi madre falleció hace poco y he estado lidiando con ese dolor yo solo y anhelaba algo de consuelo en la familia. Así que mi hija se puso en contacto conmigo unos meses después del fallecimiento de mi madre. Recibí una llamada de un número que no reconocí y descolgué para oír la voz de una mujer al otro lado. No sabía que era mi hija y ni siquiera reconocí su voz porque hacía mucho tiempo que no hablábamos. Me dijo que había visto en Facebook que su abuela había fallecido y que quería saber cómo estaba. Me quedé estupefacto. Ni siquiera sabía que me seguía en internet y me pareció muy amable por su parte. Le agradecí la llamada, le dije que estaba bien y que la echaba de menos. Hablamos un rato y me dijo que si quería que nos viéramos y nos pusiéramos al día en persona en lugar de por teléfono, le encantaría. Me alegré mucho y acepté de inmediato. Quedamos en vernos en mi casa el fin de semana. Estaba muy emocionado por conocerla después de todos estos años, así que escribo este post para compartir mi emoción con cualquiera que pueda estar leyendo. Espero que podamos reconstruir nuestra relación de nuevo o al menos llegar a conocernos. Mi hija vino a cenar conmigo porque quería cocinar para ella. Estaba nervioso y emocionado cuando abrí la puerta por primera vez. No la reconocí en absoluto porque hacía casi una década que no la veía y entonces no era más que una niña. Empezamos a hablar y, aunque al principio fue un poco incómodo, creo que al cabo de un rato las dos nos abrimos. Ella me contó su vida y su trabajo y yo le conté la mía. Después de la cena, finalmente reconocimos el elefante en la habitación. Le pregunté por qué nunca se molestó en escuchar mi versión de los hechos durante el divorcio y eligió a su madre por defecto. Es decir, admití que su madre estaba más presente como madre porque se quedaba en casa y yo trabajaba en la construcción y tenía muchas horas de trabajo, pero siempre hice todo lo que pude para dedicar todo el tiempo que pude a mi hija. Mi hija me dijo entonces que se arrepentía de cómo habían salido las cosas y que era demasiado joven para pensárselo bien y que se dejó manipular por cómo su madre le hacía ver las cosas. Básicamente, mi exmujer me pintó como el malo de la película que no se preocupaba por nadie más que por sí mismo, y como nunca llegó a escuchar mi versión de los hechos, nunca cuestionó lo que decía su madre. Hablamos un poco más sobre esto y las cosas iban bien hasta que finalmente me reveló por qué estaba allí. Llevábamos horas hablando. Cuando le pregunté qué la había llevado a ponerse en contacto conmigo después de tantos años, parecía un poco incómoda y le dije que podía ser sincera conmigo.
Entonces me dijo que realmente me había estado siguiendo a través de Facebook y que cuando se enteró de que su abuela había muerto, pensó que los abogados se pondrían en contacto con ella para hablar de su herencia y, como nadie lo hizo, pensó que debía ponerse en contacto conmigo personalmente. Me dijo que quería darme tiempo y espacio para llorar, pero que se acababa de comprometer y que le vendría muy bien algo de dinero para ayudar con los gastos de la boda. Fue como recibir un puñetazo en las tripas. Sinceramente, pensé que después de tantos años mis plegarias habían sido escuchadas y podría volver a tener una familia. Pero resulta que ella nunca se preocupó por mí en primer lugar y todo esto era una forma de conseguir su herencia. Lo más gracioso es que ni siquiera es su herencia. Legalmente, es toda mía. Y si tan solo no fuera una hija tan terrible conmigo, definitivamente terminaría con la mayor parte, si no es que con todo. No me importa el dinero. Nunca me ha importado, sinceramente. Vivo en mi propia casa, no tengo aficiones caras y casi siempre compro la ropa en Target. Incluso si la herencia no estaba en cuestión en primer lugar, no me habría importado ayudar con su boda en absoluto si ella hubiera tendido la mano amablemente en lugar de tratar de aprovecharse de mí y solo preocuparse por la herencia. Todo esto me daba vueltas en la cabeza al mismo tiempo. Mantuve la compostura y le pregunté si eso era todo lo que quería. Se puso a la defensiva y me dijo que la herencia era lo segundo y que su verdadero objetivo era conectar conmigo y que nunca se perdonaría no haberlo hecho mientras su abuela vivía. Dijo que llevaba años queriendo acercarse a mí, pero que nunca había tenido el valor de hacerlo porque pensaba que yo nunca le perdonaría que me hubiera echado sin una explicación y que también estaba manipulada por su madre. Pero, por su cara de pánico, me di cuenta de que solo quería suavizar las cosas para que yo la perdonara y me pregunté si solo quería dinero. Le pregunté cómo sabía que tenía una herencia, y me dijo que un par de años antes del divorcio estuvo visitando a mi difunta madre y ella le dijo que quería que heredara todo lo que había dejado mi padre, fallecido hacía años, ya que era la única nieta de la familia. Yo no tengo hermanos y en ese momento mi matrimonio estaba bien. Así que entiendo por qué mi madre pudo haberle dicho eso a mi hija. Es decir, si el divorcio nunca se hubiera producido o mi hija no me hubiera abandonado durante años después del divorcio, el dinero habría sido suyo, como ya he mencionado, pero la idea de que solo se preocupara por el dinero y me diera falsas esperanzas fue absolutamente aplastante. Estaba destrozado, pero hice todo lo posible para que no lo supiera. En ese momento, pensé que la única forma de poner a prueba las intenciones de mi hija sería ver cómo reaccionaba si le decía que no había dinero que heredar. Le pregunté cuánto esperaba recibir de la herencia y acertó bastante. Me di cuenta de que había planeado todo. Entonces le dije que sentía decepcionarla, pero que en realidad su abuela me lo había dejado todo a mí hace años y que pensaba utilizar ese dinero para montar un negocio. Así que no podía ayudarla. Me ofrecía ayudarla en su boda con mi propio dinero, ofreciéndole unos cuantos miles para los gastos de la boda. La decepción en su cara demostró mis peores temores. Me dijo que agradecía mi ofrecimiento, pero que, como única nieta, se merecía al menos una parte de la herencia, porque el dinero que le habían ofrecido era de su abuela. Le dije que ojalá pudiera ayudarla, pero que mi decisión era definitiva y que no podía hacer nada por ella si no estaba contenta con el dinero que le ofrecía. Se puso completamente roja y empezó a enfadarse visiblemente. Volvió a decirme que reconsiderara mi decisión, pero le reiteré que iba a atenerme a lo que me parecía correcto. Y fue entonces cuando mostró sus verdaderos colores y dijo algo que confirmó todas mis dudas sobre sus verdaderas intenciones. Me dijo que debería haber sabido que siempre sería el egoísta que su madre decía que era y que se alegraba de que estuviera solo en la vida. La miré con asco apenas disimulado. Sus palabras fueron hirientes, pero en ese momento, yo sabía qué esperar. Simplemente no esperaba que fuera tan brutalmente honesta tan rápido, eso es todo. Empezó a decir algo más, pero la detuve antes de que pudiera hablar. Le dije que debería haber sabido que era hija de su madre y que la única razón por la que se acercaba a alguien era para pedir un favor.
También le dije que utilizar el hecho de que yo estaba de luto por mi madre para intentar manipularme era repugnante, incluso para una persona como ella. Intentó decir algo en ese momento, pero me reí en su cara y le dije que si no me hubiera bloqueado hace tantos años, habría recibido mis mensajes sobre su abuela y probablemente se habría quedado con la mayor parte de la herencia, si no con toda. Esa frase tuvo el efecto que yo quería. Parecía totalmente desconcertada y me preguntó qué quería decir. Le dije que me desbloqueara en su antiguo número para que pudiera volver a enviarle todos los mensajes que nunca había recibido. Así lo hizo. Le reenvié todos los mensajes en los que le rogaba que me escuchara e incluso le decía que a su abuela le habían diagnosticado Alzheimer y que quería que se vieran antes de que se olvidara por completo de su único nieto. Esto era totalmente cierto, ya que al principio de su enfermedad, mi madre mencionaba a menudo a mi hija y pedía verla. Recuerdo cómo me rompió el corazón no poder cumplir ese deseo. Y ahora esta niña ingrata y cruel tenía la osadía de pedir la herencia. En honor a mi hija, admitiré que parecía avergonzada después de leer todos esos mensajes. Me pidió disculpas, pero dijo que viendo esos mensajes, estaba claro que su abuela querría que ella tuviera su parte de la herencia y que no era justo que yo la castigara así. Ella dijo que era joven y no sabía nada mejor durante el divorcio o de lo contrario habría manejado las cosas. Por supuesto. También me dijo que realmente quiere reconstruir nuestra relación y que si ahora elijo ser egoísta, no se sentirá cómoda para continuar nuestra relación. Le dije que si el dinero es lo que hace o deshace las cosas para ella, entonces tal vez sea mejor que no tengamos ninguna relación. Quería creerla cuando decía toda esa mierda de reconstruir nuestra relación. De verdad quería. Pero en ese momento no pude. Le dije que consideraría darle otra oportunidad a nuestra relación, pero que lo de la herencia estaba descartado. Me miró con puro odio y se fue de mi casa. No intenté detenerla en ningún momento. Desde entonces, he hablado con algunos de mis amigos. La mayoría está de acuerdo en que hice lo correcto. Pero uno de mis mejores amigos me dijo que, como no me importaba el dinero, debería olvidarme de él y dejar que mi hija se quedara al menos con una parte si eso significaba tener familia en mi vida. No estoy de acuerdo con esto, pero desde que lo dijo, no puedo quitármelo de la cabeza. ¿Debería darle a mi hija parte de mi herencia? Actualización 1. Hola. Este post ha tenido muchas más respuestas de las que pensaba. Gracias por vuestros consejos y opiniones. Me han dado la perspectiva que necesitaba. Supongo que empezaré respondiendo a lo más común que pasó durante mi divorcio. Hace años que no hablo de ello, pero supongo que ya no puede hacer daño. Mi esposa y yo estuvimos casados durante 23 años. Uno pensaría que después de todos esos años ella no sería capaz de apuñalarme por la espalda, pero lo hizo. No quiero entrar en detalles, pero descubrí que me engañaba con varios hombres. Al parecer, había estado sucediendo durante años antes de que finalmente me enteré. Cuando me enteré, estaba completamente devastado, no sabía cómo enfrentarme a ella, así que empecé a beber mucho y a acostarme con cualquiera. Casi destruyo mi vida. Me peleaba mucho con ella y supongo que eso y la bebida le facilitaron mucho manipular a mi hija para que se pusiera de su parte. Tras casi un año viviendo así y separados, finalmente nos enfrentamos y nos divorciamos. Mi exmujer era periodista en aquella época y es una especie de celebridad local. Utilizó su influencia para intentar destruir mi reputación y casi lo consigue. Después del divorcio, me llevó mucho tiempo dejar de beber y volver a mi vida normal. Como ya he dicho, el hecho de que mi hija me abandonara por completo no ayudó en absoluto. Admito que cuando me enteré de las aventuras de mi ex, me volví loco y no estuve presente como padre para mi hija. Incluso durante el tiempo que estuve separado y durante un año, más o menos, después del divorcio, me mantuve al margen y no estuve presente para mi hija. Pero una vez que dejé de beber y rehice mi vida, lo primero que hice fue acercarme a ella y pedirle disculpas, pero se negó a escucharme y me bloqueó en todas partes.
Pensé que darle tiempo funcionaría y que acabaría por aceptarlo, pero aquí estamos 8 años después y nuestra relación no ha hecho más que empeorar con el tiempo. Ahora, la otra gran pregunta es sobre la herencia de mi madre. Bueno, técnicamente, el dinero pertenecía a mi padre. Mis abuelos eran ambos médicos y habían llevado propiedades por toda la ciudad durante sus carreras. La mayor parte estaba alquilada y acababa dando mucho dinero. Papá falleció cuando yo tenía 21 años y se lo dejó todo a mamá. Todo permaneció a su nombre durante mi matrimonio y durante unos años después de mi divorcio, mientras su salud aún era buena. Cuando mamá falleció, lo recibí todo como único heredero. Mi esposa no recibió nada en el divorcio, excepto la pensión alimenticia, hasta que se volvió a casar hace unos años, porque mi madre era propietaria de todo en ese momento. Así que, tal y como están las cosas, mi hija nunca estuvo ni siquiera cerca de poseer nada. Ella sabía, por supuesto, que su abuela era casera y propietaria de un par de Airbnbs, pero yo nunca toqué nada de ese dinero porque el dinero que ganaba con mi antiguo negocio de construcción era más que suficiente para vivir cómodamente. Espero haber respondido a todas tus preguntas. Además, mi hija no se ha puesto en contacto conmigo después de aquella noche, y no creo que lo haga. Para ser honesto, creo que dejó bastante claro que solo montó todo este espectáculo por la herencia, y ahora que está fuera de cuestión, no espero volver a verla por aquí. Mentiría si dijera que no me molesta en absoluto, pero a estas alturas sé que no debo esperar demasiado de la gente, sea quien sea. Así que eso es todo, supongo. Gracias a todos por enviarme vuestro apoyo. Os lo agradezco. También creo que tal vez es hora de que me ponga ahí fuera y tal vez volver a las citas y encontrar compañía en lugar de esperar fantasmas de mi pasado a venir alrededor. Actualización 2. Ha sido toda una semana, chicos. Pensé que sería mi última y única actualización, pero supongo que la vida tenía otros planes. En fin, acababa de llegar del trabajo y estaba pensando en salir con un par de amigos cuando sonó el timbre de la puerta. No esperaba a nadie, pero abrí la puerta y allí estaba ella. Mi peor pesadilla. Se ha cambiado el pelo y ha adelgazado un poco, así que tardé un par de segundos en reconocerla, pero es difícil olvidar a alguien con quien estuviste junto durante décadas. Verla fue como mínimo un shock. No sabía qué decir, así que me quedé allí de pie, incómodo. Entonces me preguntó si tenía un momento para hablar de algunas cosas. Dudé, pero no quería que se quedara en mi puerta, así que la invité a pasar. Fue muy incómodo, como os podéis imaginar. Charlamos un poco sobre esto y aquello, y luego me dijo que entendía que esto era un poco extraño, pero que había algunas cosas que necesitaba contarme. Le pedí que continuara y me dijo que nuestra hija se había puesto en contacto con ella para contarle lo de la herencia. Creo que me lo esperaba. Si no, ¿por qué iba a tener que hablar conmigo después de tantos años? De todos modos, me dijo que entendía que el divorcio había sido muy duro para mí y que había llevado las cosas más lejos de lo que probablemente debería. Yo me burlé, pero ella ignoró mi reacción. Luego me dijo que no debía castigar a mi hija por lo que había pasado entre nosotros. Dijo algunas de las mismas cosas que ha dicho mi hija, como que era muy pequeña en el momento del divorcio y que no podía estar resentida con ella por haber elegido a su madre en vez de a mí. En ese momento la detuve y le dije que ya no tenía resentimiento hacia nadie y que, aunque guardara algo de rabia, no sería hacia nuestra hija. Le dije que me dolía darme cuenta de que, después de tantos años, solo se le había ocurrido recurrir a su padre porque existía la posibilidad de sacar algo de dinero. Le dije lo mismo que le dije a mi hija, que si hubiera tenido la decencia de intentar reconectar antes, se habría quedado con la herencia. Mi ex trató de poner algún tipo de defensa, pero le dije que mi decisión era definitiva y que si solo iban a dar vueltas sobre este asunto, entonces estaban perdiendo el tiempo de todos. Le dije que tenía planes y que si no había nada más que discutir, probablemente debería irse. Asintió y se disculpó por molestarme, le dije que no era necesario y se marchó. Cuando se fue,
Me quedé allí sentado, incrédulo. No esperaba volver a verla, y mucho menos tener una conversación en mi casa. Fue extraño y me trajo un montón de viejos recuerdos en los que preferiría no haber pensado nunca más. Salí con mis amigos e intenté olvidarlo todo. Así que sí, eso pasó. Y necesitaba desahogarme porque sí. Gracias por seguir leyendo. Si todavía estás aquí. Actualización 3. Tengo otra actualización para ustedes. Así que esta tarde, yo estaba en el trabajo cuando recibí una llamada de mi hija. Pensé en no cogerlo, pero la curiosidad me pudo y lo cogí. He cogido el teléfono y le he dicho que si se trataba de la herencia, no tenía sentido que mantuviéramos una conversación. Me dijo que quería hablar de otra cosa. Le pedí que continuara y me dijo que había estado pensando mucho en lo que había pasado y que sentía que me debía una disculpa. Dijo que entendía que debería haber hecho las cosas de otra manera y que si yo estaba dispuesto a perdonarla y a dar otra oportunidad a nuestra relación, estaría encantada de que yo estuviera en su boda. Me quedé muy sorprendido, por no decir otra cosa. Le pregunté si estaba segura y me dijo que sí y que podía tomarme un tiempo para pensarlo y decirle si iría o no. Le dije que de acuerdo y colgamos. Ahora estoy muy confuso. Una parte de mí está encantada con la idea de estar en su boda, pero tampoco puedo evitar la sensación de que es solo una forma de quedar bien conmigo y conseguir la herencia. Al mismo tiempo, si está siendo sincera, no quiero sabotear mi oportunidad de estar en su vida. Si le digo que no y no vuelve a ponerse en contacto conmigo, no podría culparla. Agradecería algún consejo si alguien quiere ayudarme. Actualización 4. He decidido ir a la boda. Muchos de ustedes dijeron que ir a la boda no podría hacer ningún daño. Supongo que tiene sentido. No es que tenga que hacer nada a cambio de que me inviten a la boda. Además, no estoy en la fiesta de la boda. Solo sería un invitado. Me parece bien, ya que entiendo que pasar de alguien con quien no ha hablado en 8 años a alguien que la acompaña al altar en la boda es un gran salto. No creo que ninguno de los dos nos sintamos cómodos con eso. Realmente espero que este sea el comienzo de un nuevo capítulo y que podamos construir algo significativo a partir de esto. Gracias a todos por escucharme y por todos los consejos que me habéis dado. Os lo agradezco y espero que me deseéis suerte.